Buenas noches. No escuché. Bueno, bien, un poco más. Como siempre digo, damos gracias a Dios por este tiempo que podemos pasar en la presencia de Dios, habiendo cantado canciones. Y hoy preparé un tema que por ahí también dentro de lo que cantamos, en el himno que cantamos, decía algo de obedecer y confiar. Y quería hablar acerca de unas características que tiene el crecimiento espiritual, que cada uno de nosotros, aún con el tiempo en que hemos conocido al Señor, necesitamos seguir creciendo, y la palabra de Dios, también tenemos mandamientos dentro de la palabra de Dios como para que ella nos siga haciendo crecer. Uno de los mayores problemas y obstáculos que tenemos para nuestro crecimiento espiritual es que solemos intentar cambiar lo que hacemos en vez de lo que somos, cambiar de adentro para afuera, cambiar nuestro corazón. Muchas veces estamos empeñados en hacer ajustes que personas, los que nos ven, y nos olvidamos lo más importante, que es lo que tenemos que cambiar a lo que Dios quiere que cambiemos, no con relación a las personas, sino cambiar para que las personas vean que hemos cambiado. Tal como esperamos que un bebé aprenda cosas nuevas conforme a cómo va creciendo, de la misma forma se espera que el cristiano crezca espiritualmente con el pasar del tiempo. El aguatero, y antes era Tommy, cuando era chiquitito también hacía esa tarea. Como les decía, con el pasar del tiempo, cada uno de nosotros debemos ir creciendo, y un bebé sano no gatea siempre, sino que se pone de pie y comienza a dar pie a caminar. De la misma manera, un cristiano sano no depende de los demás para siempre. Debe comenzar a aprender a relacionarse con Dios por por la misma persona. El mismo cristiano debe ir aprendiendo todos los días algo. Y según madura su fe, deja atrás comportamientos erróneos que tenemos al principio cuando creemos en el Señor. Y de a poco comienza más a querer asemejarse a lo que Dios quiere de él. Dios está en cada acción de esta transformación que cada uno de nosotros debe hacer como hijo. En Efesios 4:13 nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, y fíjense, acá hay un mandamiento: crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dios, Él, quiere que crezcamos espiritualmente y realmente necesitamos su ayuda, porque sin su ayuda no vamos a poder crecer. Necesitamos su ayuda para esta transformación que cada uno debe experimentar, y no debe ser superficial, sino, como les decía recién, que esta transformación sale desde adentro hacia afuera. Les voy a compartir características del verdadero crecimiento espiritual. Obviamente en la palabra de Dios encontramos muchos temas sobre esto. Tendríamos una vida entera dentro de la palabra de Dios por todas las cosas que tenemos que mejorar. Como conocemos y deberíamos entender lo que dijo Pablo en Romanos 7, del 8 al 19,
La palabra de Dios dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdadera es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Versículo 13. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Realmente, si cada uno de nosotros le seguimos dando cabida a nuestro ser, a todo aquello que nos pide nuestra carne, esto es, nuestros deseos internos, es muy probable, más bien será que fallaremos en este desafío que Dios nos ha propuesto a cada uno. Y nuestro crecimiento va a quedar trunco, porque seguiremos viviendo en esta carnalidad que aparece dentro de nuestro corazón. Y lamentablemente no vamos a subir ni un escalón en esta escalera que nos lleva a ser tal como Dios quiere que seamos. Realmente a esto hemos sido llamados, debemos crecer. Vamos a analizar algunos aspectos que reflejan muy bien cuando estamos en el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual se basa en el nuevo nacimiento. En otras palabras, el crecimiento espiritual está basado en una relación, en una salvación real. No podemos hablar del crecimiento espiritual si no tenemos vida espiritual, si no hemos nacido de nuevo y hemos recibido el perdón de Dios. Es imposible tener un crecimiento espiritual si no hemos conocido a Dios. En Juan 1, 12 y 13 podemos parafrasear sobre la importancia de esto. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho, el poder de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Esto lo que les decía, lo podemos leer en la Reina Valera 1960, Juan 1, 12 y 13, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso necesitamos entender que el poder de la luz de Dios, la luz de Dios anteriormente en Juan 1 del 1 empieza hablando acerca de la luz que había venido al mundo, nos presenta algo increíble, nos regala algo que es enorme, donde existen dos posibilidades. Al recibirlo y creer, nos da ese privilegio de llegar a ser hijos de Dios. No habla en ningún sentido que tenemos que hacer algún mérito, alguna obra para poder llegar a ser hijos de Dios, sino habla de creer en nuestro Dios. Nuestro crecimiento espiritual no tiene que ver principalmente con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros familiares, porque ellos sean creyentes. Se trata primero de un asunto individual,
Es una decisión personal que tenemos que tener cada uno con relación a Dios y aceptar este regalo que Dios nos da. Como individuo tenemos que tomar esa decisión. Y esta oportunidad es para todos los seres que habitamos la tierra. Consecuentemente, habiendo hecho esto, seremos adoptados, como les decía, como hijos de Dios, como sus hijos, para empezar a tener un crecimiento espiritual. Si no hemos creído, no vamos a poder tener un crecimiento en Dios. Será imposible entender a Dios porque su Santo Espíritu no está en cada uno de nosotros, no está en nuestro corazón. El crecimiento espiritual también se basa en la obra del Espíritu Santo. ¿Realmente sabemos todos los cristianos, los creyentes, lo que el Espíritu Santo de Dios hace en nuestra vida? ¿Sabemos? El apóstol Pablo nos enseña que necesitamos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo para crecer espiritualmente. En Efesios 5, 17 y 18 nos dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. En reiteradas oportunidades, y como para que entendamos perfectamente, la Biblia nos habla mucho sobre la obra del Espíritu Santo que hace en cada uno de nosotros. Por ejemplo, nos enseña que Él nos guiará a toda verdad y también es un consuelo para nosotros. Juan 16:13 nos dice la palabra de Dios: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En el 14:26 nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso les decía, no hay crecimiento espiritual en nuestra vida si el Espíritu no está trabajando en cada uno de nuestros corazones. Él solo puede mover nuestro ser diciéndonos cuando estamos haciendo las cosas mal. Él puede hacer todas estas cosas, pero el tema es estar atento a lo que Dios, por medio del Espíritu Santo, nos está hablando cuando muchas veces nos equivocamos. El crecimiento espiritual también se basa en un conocimiento vivencial de la gracia de Dios. Es muy diferente saber cosas sobre Dios que conocer a Dios. Muchas veces escuché decir a personas: yo creo en Dios, y uno le responde: ¿pero le crees a Dios lo que te dice? Y hay una diferencia grande, porque muchos pueden decir: yo sé de Dios, pero realmente no le creen lo que dice en su palabra. Tenemos mucha información sobre Dios, conocemos sus atributos, podemos citar la palabra, hablar sobre Él, sobre lo que nos ha revelado, pero tenemos una relación íntima con Dios, lo conocemos en privado a Dios. Realmente siempre hay algo que comúnmente en la iglesia se habla, el tema de leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios, deberíamos todos los días tener una lectura de la palabra de Dios. Ella nos hará ir conociendo lo que Dios es, nos hará ir sabiendo qué es lo que Dios quiere que hagamos. Realmente es bueno leer la palabra de Dios. Y como les hacía estas dos preguntas, ¿tenemos una relación íntima con Dios?
La oración es buena. ¿Lo conocemos en lo privado? Pedro escribió: antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Se puede leer en 2 Pedro 3:18. El apóstol habla de crecimiento en el conocimiento de Dios y en la gracia de Dios. Esta gracia incluye el aspecto experimental de haber sentido el perdón de nuestros pecados. Realmente aquellos que hemos pedido perdón, en un momento hemos sido, por ahí hay cosas que nos mueven y sentimos que Dios está en la presencia nuestra, el Espíritu Santo está en nuestra presencia. Y sentimos que Dios nos ama y todos los días podemos ver su gracia, aunque muchas veces en nuestras labores diarias no tenemos en cuenta a Dios, pero Dios está en cada momento en nuestra vida. Si no conocemos una manera profunda de la gracia de Dios, no podremos compartirla a otros. Realmente es necesario que esta gracia, donde fuimos beneficiados, tenemos un regalo de salvación, necesitamos también expresársela a aquellos que conocemos. Para entender lo que significa crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo, es importante conocer el contexto en que fue escrito este versículo que les leí recién. Pedro estaba hablando sobre la segunda venida del Señor Jesús, y como los escépticos son aquellos que no creen, estos pueden burlarse de los cristianos por creer en la palabra de Dios. Pedro se dirige a los cristianos, les dice que no deben preocuparse por los escépticos, por aquellos que no creen, sino deben centrarse en crecer en relación con Dios. Crear una base sólida en la gracia y el conocimiento de Dios es la clave para fortalecer nuestra fe. Realmente todo tiene que ver con todo acá. Nuestra relación con Dios nos hará fortalecernos en la fe, y también podemos entender sobre la bondad y misericordia de Dios hacia nosotros. A través de la fe en Jesucristo somos perdonados de nuestros pecados y aceptados en la familia de Dios. Crecer en la gracia también significa vivir el amor y la misericordia de Dios, el amor y la compasión. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y mostrar misericordia y gracia a aquellos que nos rodean. El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo también se refiere a tener un entendimiento más profundo de quién es el Señor Jesús y lo que representa, no solo para nuestra vida, sino para la salvación que tiene que haber en aquellos que no lo conocen. Debemos llevar la palabra de Dios. También esto implica, como les decía hace momentos, debemos leer la Biblia regularmente y orar para tener una conexión más profunda con Dios. Toda vez que tenemos algún problema, tenemos esta posibilidad de tener un encuentro íntimo con Dios y explicarle al Señor todo lo que nos sucede, todas aquellas cosas que por ahí necesitamos y por ahí no las tenemos en el momento. Pero hay que entender esto, que muchas veces nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Jesús enseñó del amor, la humildad, la paciencia, el perdón, la bondad. Si queremos crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, debemos aprender a vivir de la misma manera que Jesús lo hizo. Como leímos ahí en 2 Pedro 3:18, antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Esto es un recordatorio muy importante de que nuestra constante relación con Dios es algo que debemos crecer y establecer continuamente un vínculo con nuestro Dios. Debemos trabajar para Dios. Al realizar estas acciones podemos realizar una relación personal más profunda con nuestro Señor
y ser una luz en aquellos que nos rodean. También el crecimiento espiritual genera una actitud de humildad. Hoy cantábamos un coro que está relacionado con Filipenses 2. Es contradictorio decir que estamos creciendo espiritualmente mientras seamos orgullosos. Si lo que sabemos de Dios es correcto, ese conocimiento debe llevarnos a reflejar lo que Dios es. Dios exalta al humilde y tiene una pasión singular por cada uno de los humildes. Sin embargo, la misma Biblia enseña que Él resiste a los orgullosos. Eso se puede encontrar en Santiago 4:6. En Filipenses 2, del 5 al 8, nos dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Necesitamos seguir el ejemplo de nuestro Salvador. Haya pues en ustedes esta actitud, esta manera de pensar que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no se consideró ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y que tomó forma de siervo, haciendo semejante a nosotros los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y esa muerte dolorosa que tuvo que sufrir a causa de nuestra maldad. Teniendo todas las facultades para haber nacido en un palacio, nuestro Señor vino a nacer en un pesebre y a morir por los pecadores. Y ciertamente hay que recordar siempre que a Él no lo mataron, Él se entregó por nosotros. Murió por cada uno, y lo peor del caso, que eligió la peor de las muertes, pero eso estaba establecido desde antes de la fundación del mundo. Así nos modeló su actitud en una actitud de humildad. La humillación de Cristo no fue una transgresión a su esencia divina, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él es en sí mismo verdadera y propiamente Dios. Él no cambió su esencia. No podía ser objeto de deseo o ambición de reclamar igualdad con Dios. Siendo Dios, no podía deshacerse de sí mismo. Su divinidad permaneció con Él durante todo el curso de su humillación, y esta humillación se la autoimpuso. Fue esto lo que constituyó tanto un misterio como la grandeza de esa humillación. La humillación de Cristo es una encarnación voluntaria en forma de ser humana, como leímos, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, como leímos en Filipenses 2:7. Él se despojó a sí mismo, no se despojó de su divinidad. Eso era imposible, sino que sus glorias externas que fueron automanifestadas en su deidad. Él tomó forma de siervo al ser hecho a semejanza de cada uno de nosotros. Permaneció lleno de su divinidad. Sin embargo, se llevó a sí mismo como si estuviera vacío. Hizo milagros. Recordemos que hizo pan para alimentar a miles de personas que estaban hambrientas. Resucitó al hijo de una mujer pobre que era viuda y para quien sus labores eran necesarias para el sustento de la vejez de esta viuda. Cuando Jesús vino al mundo, lo envolvió con su manto, pero el Dios estaba dentro del Señor. La humillación de Cristo alcanzó su punto culminante en una carrera de la obediencia hasta la muerte. Y como leímos, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como pudimos leer ahí en Filipenses 2:8. Cumplió todas las exigencias de la ley y de Dios. Fue obediente, no rehuyó la muerte en su forma más vergonzosa e indigna, esa muerte de cruz que nos habla la palabra de Dios, que es la cruz era de maldición y de vergüenza para aquellos que la apuraban. Sin embargo, el Señor fue a la cruz. Fue contado con los transgresores, no una muerte honorable, sino como la ejecución degradante de criminales. Hasta ese momento la muerte había reinado en estado supremo con este poder inquebrantable que tenía Satanás sobre la muerte y ese imperio que tenía. Acá vemos que el Señor, cuando resucita, abre la puerta y libera a los cautivos. Se puede explicar que fue manso en el sufrimiento, oración por sus asesinos, una fiel resignación en las manos de nuestro Padre Celestial. Recuerden que el sol se apagó, los cielos se oscurecieron, la tierra se estremeció, las tumbas se abrieron, las rocas se partieron, el velo del templo se rasgó desde arriba hacia abajo. ¿Quién podía decir menos que esto verdaderamente, este es el Hijo de Dios? Sufrió pacientemente todo lo que no merecía, esto a través del poder de la gracia. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en Juan 13:3. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y habiendo salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Encontramos este suceso que ocurrió durante la cena de Jesús que compartió con sus discípulos poco antes de la crucifixión. Este pasaje nos muestra una imagen poderosa. Jesús, el Hijo de Dios, lavando los pies de los discípulos, un trabajo que en esa época era considerado el más bajo de todos, el más bajo y humilde que se podía hacer. El Señor lo hizo, Él se humilló. Por eso cuando hablamos de crecimiento espiritual, la humildad tiene que estar presente de la misma manera que, como alguien dijo alguna vez, cuando hay crecimiento en el cristiano. El cristiano es como una espiga de trigo. Cuanto más madura está, más se inclina la cabeza. De la misma manera tenemos que ir creciendo. También el crecimiento espiritual viene como efecto de una transformación real en nuestras vidas. Dios nos recibe tal y como somos, pero nos ama demasiado como para dejarnos tal como somos. Por eso en Romanos 12, 1 y 2, dice así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a estos siglos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tiene que haber una transformación real en nuestra vida. Debemos presentarnos en forma aceptable delante de Dios, que no debemos conformarnos a este mundo, a este siglo se refiere a este mundo, sino que debemos transformarnos mediante la renovación de nuestra mente, debemos cambiar nuestra mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno y aceptable, eso es lo agradable y lo perfecto que viene de parte de Dios. Es un llamamiento poderoso. Cada día recibimos del Señor los frutos de su misericordia. Debemos darnos a nosotros mismos todo lo que somos,
todo lo que tenemos, todo lo que podemos hacer. Y después de todo, si lo hacemos de esta manera, todo será aceptable para Dios. Un servicio razonable del que podemos y debemos estar dispuestos a dar razón y que entendemos. Todo servicio que debemos hacer, debemos entender por qué lo hacemos. Y ¿saben qué? Lo estamos haciendo para Dios. La conversión y la santificación son la renovación de nuestra mente, un cambio no de sustancia, sino de las cualidades de nuestra alma. El progreso de nuestra santificación, debemos morir al pecado cada vez más y vivir a la justicia de Dios. Es una continuación de esta obra renovadora que Dios va haciendo en nuestra vida hasta que se perfeccione en la gloria, porque sabemos que aún vivimos en este cuerpo mortal y tenemos errores, hermanos. Hay un gran enemigo de esta renovación y es que muchas veces nos conformamos a este mundo. Debemos cuidarnos de hacer planes de felicidad como si estuviéramos en las cosas de este mundo, porque el mundo pasa y sus deleites. No caigamos en las costumbres de los que andan con los deseos de la carne y piensan en las cosas terrenales. La obra del Espíritu Santo comienza primero en lo que es el entendimiento y se extiende a la semejanza de Dios, en conocimiento de justicia y la verdadera santidad que debemos apurar en esta vida. Por lo tanto, debemos ser piadosos en nuestra entrega hacia Dios. Tenemos una respuesta al Evangelio, debemos vivir con mentes que debemos transformar para crecer espiritualmente. También el crecimiento espiritual nos inspira una actitud de avance. Cuando Dios trabaja en nuestras vidas, nos desafía a seguir creciendo. Filipenses 3:12 nos dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Acá en Filipenses 3:12 al 14 es un pasaje bíblico que expresa la actitud que tenía el apóstol Pablo frente a su vida cristiana. En estos versículos, Pablo reconoce que aún no había alcanzado la perfección y cada uno de nosotros también tiene que pensar de la misma manera. Tampoco Pablo habla de la plenitud de la salvación, pero que sigue esforzándose para avanzar hacia la meta que Dios le ha puesto. Y esa meta también la tenemos cada uno de nosotros. Pablo compara su vida con una carrera en la que deja atrás lo que ya pasó y se enfoca en lo que está por delante, en la esperanza de obtener el premio de la resurrección. ¿Qué nos enseña Pablo sobre el propósito y la motivación que debemos tener como cristianos? ¿Cómo podemos correr la carrera de la fe y con perseverancia y alegría? Otra pregunta también que nos podemos hacer, ¿qué implica olvidar lo que queda atrás y extendernos hacia lo que está delante? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder a la luz de la palabra de Dios. En primer lugar, Pablo admite de entrada que no considera haber alcanzado la perfección. Por cierto, él sabía que seguía en este cuerpo terrenal. Y esto lo dice en consideración de experimentar el Evangelio. No lo ha conseguido todo ni tampoco considera que sea perfecto. Aquí es mejor entender el término perfecto como que se considera que él sea perfecto. Muestra esta palabra como una persona madura totalmente. Es decir, Pablo considera que hay cosas en su vida y en su carácter que aún faltan mejorar, que hay que tratar de mejorar. De igual manera que el apóstol Pablo
cada uno debe tomar esta postura, como les decía recién, en forma personal. Por supuesto que esto tiene un fin cuando realmente hay un deseo con intenciones de correr esta carrera a la que fuimos desafiados. Tiene que haber una intención en cada uno de nosotros. Sin embargo, Pablo acepta el desafío diciendo, sigo adelante, tratar de alcanzar esta perfección. Recordemos lo que dice en Hebreos 13:20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si buscamos a Dios como Él quiere que lo busquemos, hará en nosotros todas las cosas para que seamos personas creyentes para su agrado. 1 Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pablo sigue adelante para alcanzar aquello a lo que fue llamado por el Señor Jesucristo. Pablo aquí también expresa ambos pensamientos en una sola dirección, de modo que una expresión explica la otra. Por un lado, Pablo quiere alcanzar en el texto la altura y el grado de Cristo, buscando alcanzar lo celestial. Por otro lado, también desea alcanzar lo perfecto. Pero esa perfección la alcanzaremos el día que seamos llevados a la presencia de Dios o venga el Señor a buscarnos. Pablo declara nuevamente la misma idea en el versículo 3, indicando que él olvida lo que está atrás y sigue adelante hacia la meta, pero no dice que simplemente seguir adelante, sino que se esfuerza, es con esfuerzo para llegar a la meta, por alcanzar lo que está por delante. Pablo toma también la idea de la carrera, las que alguien se desplaza de un lugar a otro con esfuerzo y con la finalidad de llegar a una meta. ¿Y cuál era la meta de Pablo? Pablo considera que su esfuerzo debe ir direccionado a alcanzar el llamamiento en Cristo Jesús. El esfuerzo de Pablo tiene una intención de ver lo porvenir de aquello que es una promesa de Dios, de darle un lugar en el cielo, y pone su mirada en la esperanza dada por Dios. Hay cosas que Dios tiene para nosotros que no podemos recibir mientras carguemos con nuestro pasado. Debemos avanzar hacia la meta de conocer más a Cristo y ser semejantes a Él. Por todo lo que les dije, nuestro crecimiento espiritual está basado en el nuevo nacimiento, está basado en la obra del Espíritu Santo. También está basado en el conocimiento vivencial de la gracia de Dios. También el crecimiento espiritual genera una actitud de humildad. Viene como efecto de una transformación real y nos lleva a mirar hacia adelante, a mirar a Cristo. Señor, nos ayude a pensar en esto que debemos y que tenemos como mandamiento: crecer en el conocimiento de Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos.